Como ustedes verán acá en rojo, es el anillo beta-lactámico que tiene ¿qué antibióticos tiene? La penicilina y la cefalosporina, ¿verdad? Entonces, hay otros antibióticos que corresponden también a este grupo que son los beta-lactámicos, que en su núcleo fundamental tiene, esta es de la penicilina, esta es de la cefalosporina, ¿no? Y este núcleo es un poco diferente, pero en sí tiene también este anillo beta-lactámico. Este y estos dos núcleos son iguales, ¿verdad? Entonces, por eso están dentro de este grupo de otros beta-lactámicos, el imipenem, el meropenem, el ertapenem, los monobactámicos, que son el asterram y el carbamoam, y los inhibidores de las beta-lactamasas, que es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Estos últimos, o sea, nos referimos al ácido clavulánico, al sulbactam y al tazobactam, no tienen actividad antibacteriana salvo el sulbactam. El resto no tiene actividad antibacteriana, sino tiene que asociarse con penicilina, porque son inhibidores de qué? De las beta-lactamasas, ¿no? Bien. Vamos a hablar primeramente con carbapenems. Como hemos dicho, son beta-lactámicos, tienen su núcleo fundamental, es el núcleo lactámico, beta-lactámico, que es el que le confiere su actividad antibacteriana. Los inhibidores de las beta-lactamasas van directamente a destruir este núcleo beta-lactámico. Cuando se destruye, digamos, es un cuadrado, ¿verdad? El núcleo beta-lactámico. Una de las uniones covalentes que tiene, entonces se deshace y pierde todas sus propiedades antibacterianas. Pero lógicamente que las otras cosas, efectos colaterales, tóxicos, son similares, sobre todo en este caso la de producir alergias. Bien, entonces, ¿cuál es la acción de todos estos beta-lactámicos? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo hace la penicilina? ¿Qué hace la penicilina? Inhibe la pared celular. ¿Qué hemos dicho? Inhibe la pared celular bacteriana. Inhibe la pared celular de la bacteria. ¿En qué periodo de la formación de la pared? ¿En qué periodo? En el último periodo o en el cuarto periodo. Último cuarto. O sea, impide de que exista una unión entre capa y capa formada, entonces no llega a consolidarse la pared celular, y como no se polimeriza en realidad, no hay unión molecular entre una capa y otra capa, entonces se desintegra porque pasa fácilmente todos los fluidos, ¿no? Entonces, este mecanismo de acción es similar. O sea, ¿dónde va primero la penicilina? Al PBP. O algunos, bueno, dependiendo también en qué idioma. Cuando decimos PBP es una abreviación en inglés. Yo no sé, los que escriben los libros, será pues que al poner en inglés saben más, no sé. En realidad podríamos poner
el sitio blanco de la penicilina? ¿Dónde se encuentra? Sentido blanco. Pues creo. La base de la La parte de la abajo. pared celular. No sé la base. ¿Y dónde se forma la pared? En el interior de la célula bacteriana. O sea, se forma todo los compuestos de la pared celular y son sacados afuera por quién? Básicamente proteínas. Por un polisacárido que se llama bactoprenol, ¿verdad? Entonces, hasta eso. Pero se sitúa en este lugar que fija, que es en la superficie celular y impide ahí la polimerización. ¿De acuerdo? No penetra mismo dentro de la célula bacteriana. Si penetrara dentro de la célula bacteriana, no le haría nada. Tampoco le hace nada. Lo único que hace es impide la síntesis de la pared celular. Nada más. Que es, ¿cuál es la función de la pared celular? Protegerla. ¿Qué función tiene? Protección. Es protección. Protege simplemente, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción de estos otros beta-lactámicos que estamos hablando. Entonces, los carbapenenes, dentro de estos carbapenenes tenemos el asperonato. Ahora, ¿sobre qué tipos de bacterias actúan? Gran El positivo. espectro antimicrobiano de estos otros beta-lactanos es un poquito más amplio, ¿no? O sea, aparte de actuar sobre los streptococos, estafilococos, después género Clostridium en sus diferentes formas, ¿no? Tetano, perfringo, séptico, ¿no? El Mycobacterium, Corybacterium, que son gram positivos. Sobre los cocos gram negativos, ¿cuáles son los cocos gram negativos? Los streptococos. Serían streptococos. Los que llamamos Neisseria. ¿Neisseria? Neisseria gonorrhoeae y meningitis. Y la neumonitis. Meningitis, que también se conoce con el nombre de diplococos, porque están en dos así. Diplococos, ¿no? Entonces, esa es la característica. Vamos a hablar ahora del imipenem, el origen químico. Igual, ¿qué características tienen los antibióticos? Matan vida, ¿no? De acuerdo a su origen. A ver, su origen es hongos. ¿Cuál es la característica? Solamente son hongos. ¿Cómo hemos definido antibiótico? Como una sustancia, producto de microorganismos, ¿no? Capaces de inhibir o destruir otros microorganismos, algo que no tiene sentido. productos de microorganismos. Todos los antibióticos inicialmente han sido producidos a partir de otros microorganismos, ¿no? La penicilina, Es un hongo. ¿a partir de qué? Un hongo. De un hongo. Lo que les decía, el hongo del penicillium notatum. Sí. Bueno, el penicillium y el cricogéneo. En el libro está como si fueran dos hongos, el notatum y el cricogéneo, es uno solo. Inicialmente se les llamó notatum y después cricogéneo. ¿Por qué se les llama penicilinas? También les he dicho. Por la forma de porque tienen como forma. fibras, parece pincel. Sí, forma de pincel, forma de cepillo. Como fibras.
escoba de esos que van en la calle así. Sí. Recalcamos, no tiene forma de pene. Entonces, el imipenem se obtiene a partir del cultivo de microorganismos del género Streptococcus, en este caso el Streptococcus cattleya. Clay. Entonces, como el resto, digamos, tiene un núcleo lactámico y un N formidoil, que es, digamos, Forminoidil. la cadena lateral. Forminoidil. Bien. Farmacodinámica. En realidad, ustedes tienen que aprender bien la penicilina, y si aprenden bien la penicilina, también, como estos son, solamente cambian de nombre, porque tienen un núcleo característico y el mecanismo de acción no es la misma. Entonces, ¿cuál es la acción de la penicilina? Inhibe la pared celular. ¿Dónde va primero la penicilina? Al fondo sería la base. Una especie de porinas que se llaman estos sitios donde se va a fijar la proteína ligadora de penicilina. La PLP. PLP, es lo mismo. ¿De PLP. acuerdo? Una sería en español y otra sería en Proteína ligadora de inglés. penicilinas. Ahora, tenemos esta proteína fijadora de penicilina. No es una sola proteína, porque proteína, digamos, es un conglomerado de péptidos y los péptidos son un conglomerado de aminoácidos, ¿verdad? Entonces existe un conglomerado que hace más afín a la fijación de estos antibióticos en esta proteína fijadora de penicilina. Entonces tenemos diferentes proteínas que tienen 1A, 2B, C, ¿no? Hay otras 4, 5, 7 que son diferentes. Entonces, en este caso, el imipenem tiene afinidad sobre todo sobre el 1A y el 2B, que son proteínas que se encuentran en este lugar donde va a ir la penicilina. Difieren, digamos, un poco en cuanto a la fijación, porque algunas bacterias tienen todas. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene 1A, 1B, 2, 4, 5 y 6. La pseudomona tiene 1A, 2B, 3, 4 y 5 nada más, ¿no? Y otras tienen simplemente 1A o 2B o 2A. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la diferencia de estas proteínas? ¿Cómo se diferencia una proteína de otra proteína? ¿Cantidad de aminoácidos? ¿Ah? ¿Sería por la cantidad de aminoácidos? ¿Cantidad de qué? Aminoácidos. No. ¿No? Caliente. Por una proteína y otra proteína podemos tener la misma cantidad de aminoácidos. ¿Dónde estaría la variación? En el ordenamiento de esos aminoácidos. Solamente primero es alanina, después glicina, etcétera. Otra proteína primero será glicina, después alanina, etcétera. Entonces ahí la diferencia es en el ordenamiento de los aminoácidos. Por ejemplo, dentro del ordenamiento de los aminoácidos, la
la clara del huevo La albumina. difiere solamente en un aminoácido con el veneno de la cascabel. Un solo aminoácido difiere. Después, igualito, la misma proteína. Pero un solo aminoácido hace que la cocina de ese aminoácido hace que las características de una proteína sean diferentes. ¿Verdad? Ahora, lógicamente, que los aminoácidos, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? No me acuerdo. ¿Cómo se clasifica en péptido? ¿Ah? En dos grupos, ¿cuáles son? Los esenciales y Los no esenciales, y no que en toda esenciales. proteína no puede faltar, por eso se llaman esenciales, que son 21 aminoácidos. Sí. Y los otros aminoácidos que no son esenciales puede existir como puede no existir. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, el imipamen tiene afinidad más por la proteína 1A, 1B y 2. ¿De acuerdo? No sé qué mata Ahora un vamos montón. a hablar espectro antimicrobiano. ¿Cómo sería el espectro antimicrobiano? ¿Cómo es el espectro antimicrobiano de la penicilina? Es gran positivo. Después, todo esto casi cae como dominó. Tiene preferencia por bacterias gram positivo. Tiene la preferencia por bacterias. Actúa sobre muy pocos gram negativos. Actúa sobre, digamos, algunos gram negativos. ¿No? Estos otros betalactámicos tienen el espectro un poquito más amplio que la penicilina. Actúa sobre gérmenes gram negativos. Más. Claro, lógicamente que actúa sobre el estreptococcus, el estafilococcus, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre gram positivo y gram negativo? Aparte, digamos que uno toma la penicilina de gram y otro no la toma. La pared celular. La pared celular. Esto, ¿Por qué no actúa mucho la penicilina en los gram negativos? Porque tiene doble pared y tiene una capa intermedia, un espacio periplasmático que se conoce con el nombre de, bueno, espacio periplasmático. Espacio periplasmático. Es el nombre. Pero, ¿qué se encuentra en el espacio periplasmático? Hay algunas cosas. ¿Cómo se llama? Que comían penicilina. ¿Qué se encuentra? ¿Qué hay? Estas cositas son preguntas. Agua líquida. Las beta-lactamasas. Si ustedes ven el gráfico que tienen en el libro ahí, en el espacio periplasmático está como en sus Bachmann, como esos dibujitos de Bachmann, están las beta-lactamasas que están comiendo a la penicilina, ¿no? Claro, lógicamente que ese gráfico es un gráfico que nace de la imaginación, ¿no? Entonces, actúa sobre los estreptococcus, los pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, ¿no? Hemophilus, que son gram negativos. Entonces, Hemophilus vaginal, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, que es de la neumonía, creo que es estreptococcus. Odio la neumonía. Farmacocinética. Estos antibióticos solo podemos administrar por vía parenteral, no administramos por vía bucal porque son inestables en el medio ácido. A nivel del estómago se destruyen, ¿no? Luego de la administración del medio gramo de imipamen, tenemos concentraciones plasmáticas de 33 microgramos por mililitro. Tiene una vida media de 1 hora, o sea,
Quiere decir que tiene una vida media más corta que la penicilina. ¿Cuál es la vida media de la penicilina? 4 horas, creo que. No sé 4 qué horas. horas. 4 horas. ¿Por qué damos cada 6 horas? ¿Qué se considera para dar cada 6 horas en la penicilina? O sea, quedan restos de la vida, ¿cómo se dice? ¿Qué se llama? El tiempo que transcurre en la que no hay el antibiótico, pero la bacteria está, no puede, no reacciona. Básicamente es bacteriostático. Efecto post-antibiótico, ¿verdad? No, efecto post-antibiótico. Entonces tenemos esas dos horitas del efecto post-antibiótico y luego ¡tum! Vamos a bajar dosis, ¿no? Otra vez. Bien. ¿Se metaboliza dónde? En todo el organismo, pero sobre todo en el riñón, y se elimina por vías renales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el metabolismo que sufre? Igual que la beta-lactamasa, se destruye el amido beta-lactamo. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿cuáles serían las indicaciones terapéuticas? Lo mismo que la penicilina. Antibiótico. ¿No? Pero sin embargo, en algunas infecciones estas graves podemos dar este tipo de antibióticos, ¿no? Entonces, infecciones de las vías urinarias, respiratorias, cutáneas, articulares, dentales, ¿no? Ginecológicas. ¿Por qué damos en este tipo de infecciones? En la endocarditis también damos penicilina, ¿verdad? Porque tiene el espectro un poquito más ampliado y actúan sobre los gérmenes gram negativos que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, a nivel urinario, mayormente son gérmenes gram negativos los que van a producir. Las infecciones, digamos, a nivel vaginal son gram negativos, sobre todo lo que les decía en cuanto a estos microorganismos que están a este nivel, ¿no? Entonces, puede ser importante en este detalle, pero como es un poquito más efectivo en gérmenes gram negativos, también podemos dar en infecciones nosocomiales. ¿Nosocomiales? ¿Qué es una enfermedad nosocomial o una infección nosocomial? ¿Algo con los músculos? ¿Ah? ¿Qué entienden por infección? ¿Qué es un nosocomio, pues? ¿Qué es un nosocomio? Nosocomio. Un hospital, pues. Un centro médico. ¿No? Entonces, ahí, digamos, están enfermos, maltratados, no maltratados, no de maltrato, ¿no? En los cuales se ha hecho un maltratamiento y han producido resistencia bacteriana. Uno va ahí, es por eso que se prohíbe a los niños llevar a un nosocomio, a un hospital. Y cuando van con niños al hospital, les dicen ese niño no puede entrar. No sé si les ha pasado eso. ¿Qué ha pasado? Es por eso que no entran los niños a un hospital. Una persona mayor ya tiene las defensas bien. Y tampoco. Bien puestas. También tienen que morir. Entonces, en estas infecciones nosocomiales, cuando uno se infecta ahí, se está infectando con microorganismos resistentes.
en esos casos podemos dar estos otros betalactámicos. Y las enfermedades nosocomiales están producidas principalmente por genes gram negativos. ¿De acuerdo? Lógicamente que cuando la infección es grave, ¿qué se hace? Es grave y nosotros clínicamente tenemos que saber qué tipo de microorganismos está produciendo esa infección. Pero decimos, una infección aquí en nivel bucal siempre van a ser estafilococos y estreptococos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a dar? Penicilina, ¿verdad? Sí. Y le doy penicilina, con ácido clavulánico, le doy imipamen, otro un antibiótico betalactámico, y no le hace efecto. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, una osteomielitis, que es muy rebelde al tratamiento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? No sé. Porque tenemos un montón de antibióticos que los vamos a llevar casi todos. Le daría. Entonces, sobre el género de Streptococcus, hago un montón de antibióticos. No solamente la penicilina. Para nosotros, fuera de elección, digamos, la gentamicina, la acitromicina, la eritromicina, que actúan sobre genes gram positivos que nos interesa que actúen en un absceso de origen odontogénico, porque si digo de origen odontogénico, le estoy diciendo lluvia y llovisma. Entonces, ¿qué hago? Ponerle un antibiótico más fuerte. Hago un cultivo, pues, para saber si no me hace efecto el antibiótico que está indicado, entonces tengo que escoger un antibiótico que sí le haga efecto, sobre todo en infecciones severas. Porque cuando en una infección grave hay dolor, hay fiebre, todas esas cosas. Entonces le doy el antibiótico, en 24 horas no vamos a curar, pero sí tienen que disminuir los síntomas. Si no disminuyen los síntomas, quiere decir que el antibiótico no le está haciendo efecto. Entonces tengo que cambiar de antibiótico. El paciente dice, le doy esto, y sigue igual. Me sigue doliendo, se sigue hinchando mi cara. Estoy ya, no solamente, me está doliendo hasta aquí. Ya llegó la carótida. Entonces hago un antibiograma. En el antibiograma veo qué antibiótico es el. Pero por eso nosotros tenemos que saber qué microorganismo más o menos le está produciendo esa enfermedad o esa infección. Ahora, si no le hace eso, ¿qué otro antibiótico podemos? Entonces escogemos otro antibiótico. Si no le hace efecto tampoco ese antibiótico, hay que recurrir a si la infección se está agravando cada vez más, hay que ser antibiótico. Lógicamente que en el antibiótico muchas veces una infección en unos tipos de bacterias y de sensibilidad empieza y otros terminan. Porque la infección nunca es unibacteriana. No es un solo microorganismo. Es una asociación de microorganismos.
Entonces, un microorganismo puede empezar mayoritariamente y después le sigue el otro. Y nuestro antibiograma ya no sirve, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pero sin embargo hay que recurrir, digamos, a los diferentes antibióticos que les voy a dar yo al final alternativas. No le hace efecto lo primero, penicilina. No le hace efecto la penicilina, podemos recurrir incluso dándole amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Qué estamos asociando ahí? Esto vamos a llevar ahorita o mañana o el viernes. El ácido clavulánico es beta-lactamasa. O sea, tenemos aquí la amoxicilina. Se lo traga la beta-lactamasa, lo inactiva. ¿Verdad? Ya. Si damos con ácido clavulánico, esta Tiene protección extra. amoxicilina tiene un escudo. Ya. A este escudo va la beta-lactamasa y Se suicida. y queda intacta la amoxicilina. Y la bomba le llega a la bacteria. No tiene actividad antibacteriana, salvo hace poquito le he dicho el sulbactam, que tiene pequeña actividad antibacteriana. El tazobactam, después, ¿qué se llama? Ácido clavulánico, Sulbactam. tazobactam y el otro es Sulbactam. sulbactam. El sulbactam es el único que tiene. El tazobactam y el ácido clavulánico no tienen actividad. Pero el sulbactam tiene poquito, pequeñito. ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces en enfermedades nosocomiales, en infecciones polimicrobianas, lo que les acabo de decir. ¿Qué quiere decir infección polimicrobiana? Muchos microorganismos, ¿no? En esos casos, digamos, nos es de utilidad esto, ¿no? Después, en infecciones donde hay una flora fecal, flora de piel, todos los que están fuera de la noción. Ahora, el IPIM también podemos dar asociada a la celastatina. La celastatina es algo que acrecienta la actividad de este antibiótico. La celastatina de por sí tampoco tiene actividad antibacteriana. Pero podemos asociar con celastatina, ¿no? ¿En qué casos damos estos antibióticos más la celastatina? Cuando existen infecciones complicadas. En infecciones ¿Lo mejora o aumenta por sus anaerobios propiedades? estrictos. Ahora, estas infecciones por anaerobios estrictos, ¿qué características tienen? Clínicamente, digamos, aquí la carta está hinchada, SAS, le dreno por acá, sale como leche condensada. Clínicamente puedo ver qué tipo de microorganismo está actuando. ¿Sí o no? Sí. Depende del color. Depende del color. ¿El color qué nos está indicando? Si es El color
Si es gram negativo o gram positivo. No. Si son anaerobios. Si es aerobio o es anaerobio. Ah, Los gérmenes anaerobios son más rebeldes aún, son más, traen más complicación. Si los gérmenes son anaerobios, es medio azulado, medio verduzco azulado. Como si es amarillento, no son anaerobios estrictos. anaerobios. Entonces, de acuerdo a eso, también vamos a ver cómo va a ser nuestro tratamiento. Ahora, podemos escoger este antibiótico cuando la elección es de una infección. Podemos dar, por ejemplo, gentamicina, micacina, tobramicina, acitromicina, etcétera, etcétera. Entonces, podemos dar con esta celastatina que nos va a hacer que la respuesta sea mucho mejor. Es muy útil estos antibióticos en infecciones de tipo odontológico. O sea, ¿qué significa? Ahora, ¿cómo podemos asociar la celastatina con el veneno? ¿Asociamos en qué cantidad asociamos? ¿Cuánto damos? 1. Si damos 500 miligramos de Implamen, vamos a dar también 500 miligramos de cilastatina. ¿No? La cilastatina de por sí no tiene actividad, solito no tiene actividad antimicrobiana. Ahora vamos a preparar las vías de administración y dosis. Ahora, ¿en qué dosis damos? Podemos dar 500 miligramos, 1 gramo, podemos dar hasta 2 gramos día, 4 gramos día, depende, digamos, de la infección. Si es una infección, digamos, muy grave, con postración, etcétera, etcétera, damos mayor cantidad, ¿no? Podemos dar hasta 2 gramos, 3 o 4 gramos, 1 gramo cada 6 horas de una infección grave. ¿No? Podemos dar 250 miligramos cada 6 horas cuando no es muy grave, ¿no? Entonces, la dosis varía mucho. Y cuando damos, digamos, 1 gramo, ampliamos el tiempo de administración. O sea, si damos 250 miligramos cada 6 horas, podemos dar 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo cada 12 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. En niños siempre va de 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Eso es. Efectos tóxicos de acciones adversas. ¿Qué les he dicho sobre esto? Que estos antibióticos son inestables en medio ácido. Entonces vamos a recurrir a la vía intravenosa, a la intramuscular, más si la intravenosa es períodica. Si damos por vía intravenosa, nos va a producir que flebitis, cuando damos por vena cada 6 horas, cada 4 horas, entonces nos va a producir flebitis, tromboflebitis. Puede producirnos reacciones alérgicas, prurito, urticaria, eritema. Nos puede producir el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué características tiene el síndrome de Stevens-Johnson? Es como una dermatitis, pero es de tipo alérgica, ¿no?
veces problemas alérgicos, colitis, diarrea, leucopenia, neutropenia, ¿no? Son bastantes las reacciones, son mucho más que las reacciones alérgicas, que la penicilina, ¿no? La penicilina es el antibiótico que va a cumplir ya 100 años, pero el más benigno, su margen de seguridad, hemos estudiado, margen de seguridad, índice terapéutico, cuando es alto, ¿qué nos indica? Cuando el índice terapéutico es altísimo, ¿qué nos indica? O es alto. ¿Qué indica? De cualquier fármaco. Pues que seguro. ¿Qué indica? Desde que han dado examen, han dado repasos, han dado todo. Significa que es seguro. Es seguro. La penicilina damos desde 250 miligramos hasta 60 gramos, o sea, ¿hasta cuánto sería? 60.000 miligramos. Desde 250 hasta 60.000, imagínense la diferencia. Es grande, ¿no? Es bastante seguro. El tema de la morfina fue. En cambio, digamos, estos otros beta-lactamos ya no son tan seguros. No tienen esto. Ya nos traen reacciones adversas, colitis, no, alergias renales. Mata las bacterias buenas La también. penicilina no. Lo único que nos produce la penicilina es alergia. A grandes dosis nos puede producir, digamos, otros neutropenia, leucopenia, ¿no? Pero dosis enormes, la diferencia es muy grande. Que si damos 500 miligramos o damos 6 gramos, no va a haber efectos tóxicos, si es que no es alérgico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora de los monomastánicos, ¿no? Dentro de los monomastánicos tenemos el astronam. El astronam se obtiene por cultivo de microorganismos del género Clostridium, ¿no? El género Clostridium violaceo, pero actualmente se obtiene por síntesis. Es natural. Dentro de la definición de antibiótico, ¿qué les he dicho? Que son productos de microorganismos que matan a otros. Esa es la característica fundamental. Sí. Pero ahora muchos antibióticos estamos obteniendo ya por síntesis, ya no por cultivo del organismo. Y este caso es del Astreonam, que se obtiene mayoritariamente por síntesis, ya no por cultivo de este género Clostridium. Tiene un anillo beta-lactámico con una cadena lateral policíclica o heterocíclica. Mecanismo de acción. ¿Cuál será el mecanismo de acción? Es beta-lactámico. Inhibe la síntesis proteica. ¿Dónde actúa? En el lugar de la fijación. ¿Dónde es este lugar de fijación? El PLP. La PBP o PLP. PLP. ¿No? Interactúa con las proteínas ligadoras de penicilina, ¿no? Este antibiótico es bastante resistente a las beta-lactamases. Por eso también digamos, podemos escoger un poco esto. En infecciones un poquito más severas.
resistencia a la penicilina. La penicilina no es así, podemos recurrir a este, porque es más resistente a las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, ¿qué podríamos decir? Pues ¿Qué mecanismo de acción tendrá? protege contra el beta-lactámico. Inhibe la síntesis de la penicilina, si es beta-lactámico. Es lo mismo que la penicilina. Entonces, lo mismo. No hay diferencia. Entonces, ¿dónde tiene preferencia? Con la proteína Proteína ligador de penicilina. PBP3 o PLP3. Tiene afinidad. Inhibe la síntesis de la pared, sobre todo en la etapa reproductora. O sea, tenemos aquí una bacteria así, se multiplica y queda sin pared celular. Entonces, muchas bacterias en su reproducción hacen una grieta más o menos y van formando ya en el lugar de la división, van formando la pared celular. Cuando llegan, ya son dos bacterias íntegras. Entonces, en estas impide esa formación de la pared celular, ¿no? Ahora, ¿sobre qué microorganismos actúa? Actúan Enterobacter, Staphylococcus, Leucococcus, Neisseria, ¿no? Después el Haemophilus influenzae, su acción es muy importante, igual que la penicilina. En las Neisseria gonorrea, o sea, en las infecciones para la gonorrea y la meningitis, sobre todo, que son producidas por diplococcus. Son pocos gran negativos. Farmacocinéticos. Damos por vía intramuscular o intravenosa. No damos por vía local, porque también son poco resistentes a la acidez, ¿no? Damos ¿qué cantidad? Entre medio gramo a 1 gramo. Tiene una vida media de 1.7 horas. O sea, la vida media de los antibióticos es menor a ¿qué? ¿De la penicilina? A la penicilina. ¿La penicilina cuánto tiene? 4 horas. 4. Este tiene 1.7. ¿Cómo calculas eso? Entonces se distribuye por todo el organismo y se elimina por riñón. Se metaboliza principalmente en el hígado, ¿no? Efectos tóxicos. Flebitis, pues digamos por vía intravenosa, flebitis nos puede producir, si damos, como tiene una vida tan corta, estos antibióticos son más efectivos que la penicilina, pero la incomodidad de su administración hace que no escojamos este antibiótico, porque damos por vía parenteral, tenemos que pinchar a cada lado. Y eso nos puede dar flebitis. ¿Qué es la flebitis? Básicamente flema. ¿Ah? ¿Qué es la flebitis? Itis, ¿qué significa? Inflamación. Inflamación. Inflamación de los vasos. Sí. Por eso, ferroclisis también llama, o venoclisis. Flemoclisis también. El suero por vía intravenosa. Entonces, si damos a cada lado, nos puede producir flebitis, ¿no? Lógicamente que nos puede producir otras cosas, ¿no? Alergias, igual que la penicilina,
náuseas, vómitos, diarrea, igual que casi los otros beta-lactámicos, ¿no? Entonces, no se recomienda dar este antibiótico en pacientes con disfunción renal total. Hay que tener cuidado. Entonces, no administrar junto a antibióticos aminoglucósicos. Los aminoglucósicos son neurotóxicos, ¿no? Entonces, nos puede traer sobreinfección. ¿Cuándo existe sobreinfección? ¿No? Cuando decimos este cuate está con sobreinfección. No sé, hay alguna vez, ¿no? ¿Cómo es? Esto ocurre, digamos, si le doy penicilina. Por mucho, pero se recomienda hacer un tratamiento antibacteriano o antiinfeccioso de 10 días a 12 días, pero si es posible solo 7 días, ¿no? Y si damos, podemos producir lo que se llama sobreinfección o sobreinfestación. Hemos mostrado un cuadrito. ¿Qué significa este cuadrito? Es la resistencia. Cuando hay mutación, La mutación genética. que muta, los genes resistentes quedan en presencia del antibiótico. Los sensibles los matan y solo quedan los resistentes, entonces solo los resistentes se multiplican. Pero eso no es sobreinfección, pero más o menos se parece. Cuando damos antibióticos y mata todos los streptococos, estafilococos, etc. Pero permanecen las poco sensibles o las insensibles. Y estas insensibles nos pueden traer, por eso se llama sobreinfección. Infección de resistentes. ¿No? Una infección grave, ¿no? Por otros microorganismos que están poco sensibles al antibiótico. Si estamos tratando una infección por estreptococcus y maltratamos, entonces puede producirse una proliferación de hongos. Cuando se da penicilina en grandes cantidades, entonces mata todas las bacterias, pero ¿qué queda en la boca? Pues las bacterias resistentes. Una infección por hongos, ¿no? Que es bastante grave. La penicilina se convierte en infección. No son sensibles a la penicilina. Por eso se llama sobreinfección o sobreinfestación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a quedar aquí, que son las 8:56. Vamos a hablar sobre los inhibidores de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son similares a la acción de LAN que les acabo de decir. No. La cilastatina. Cilastatina. ¿No? Cilastatina. Podemos asociar a cilastatina, ¿verdad? Sí, pero potencia, ¿no? En cantidad 1:1. 1:1. ¿Verdad? Tiene el mismo principio los inhibidores de los beta-lactamasas. De por sí no tienen actividad antibacteriana, no hacen nada a ningún microorganismo, salvo el sulbactam, ¿no? El sulbactam. El ácido clavulánico y el casobactam no Son tienen protectores. ninguna actividad. Pero son los escudos que protegen estos, digamos,
la amoxicilina y tenemos beta-lactamas que quieren tragar ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar sobre estos tres y con eso creo que terminamos beta-lactamas. Sí. Sí, terminamos el viernes terminamos con esto y entramos ya a